Muchísimas gracias por contar con Exceltis. Le cedo la palabra al presidente de CIAEGI, doctor Guillermo Campuzano. Doctor. Muchas gracias, José Manuel. Buenas noches con todos. Pablo también. Gracias Exceltis por la logística que nos dan en la organización de estos webinares, que tiene como objetivo el visibilizar esta patología por parte de los profesionales y también con el mismo mensaje hacia las pacientes. Hace 2 meses tuvimos la oportunidad de organizar 4 sesiones con una enorme audiencia, que en algún momento fue motivo de sorpresa tener la avidez con que están los profesionales sobre este tema, de una enfermedad enigmática y que debemos tenerla siempre presente. Eso nos motivó a las más de 400 preguntas que se formularon en esas sesiones a retomar en algún momento para aclarar o tener contestaciones de las dudas que se presentaron en aquellas que no logramos contestar por el tiempo, en aquellas conferencias por parte de los conferencistas en los webinares anteriores, que lo habíamos denominado endometriosis, estado del arte 2020, a propósito de la pandemia. Hemos hecho un análisis de la gran cantidad de inquietudes que se presentaron y hemos retomado, la hemos agrupado y la hemos llevado a formar como parte de una conferencia un tanto aparte y buscar nosotros al conferencista con quienes tenemos relaciones de alto nivel científico. Es así como tenemos en esta noche a Jimmy Castañeda de Colombia y a Juan Salgado Morales de Puerto Rico. El hecho es llegar cumplir con nuestros objetivos, cumplir con nuestra finalidad como Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica, como parte también de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas, la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Ecuatoriana de Endoscopía Ginecológica, que entran como copartícipes, como coorganizadores de este evento, y con la gestión que hace Exceltis como una entidad que nos da todo el soporte logístico para poder llegar a todos ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches. Entregamos este gran aporte como nosotros, como sociedad, hacia ustedes. Dentro de el programa que teníamos para la noche de hoy, dejo con ustedes a un doctor, un joven que forma parte de la nueva generación de ginecólogos que tenemos nosotros en nuestro país, el doctor Alfredo José Gijón, el doctor Juan de Moreno también, que tuvo la oportunidad de estar en la sesión anterior. Pues ellos son las nuevas profesionales, médicos, ginecólogos, cirujanos, endoscopistas en nuestro medio. También encontramos con otra persona muy joven también, como es José Luis Oviedo, de Panamá, también muy preparado en estos temas y que también lo vamos a tener esta noche aquí con nosotros. Alfredo hará la presentación de los 2 panelistas y me permito, pues, Alfredo, unos 2 minutos decir a quien que te conozca la audiencia con quien contamos. Alfredo José Gijón, él es médico cum laude de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de San Francisco de Quito, de nuestro país. Hizo su especialidad en ginecología obstetricia en el Mercy Hospital de San Luis, en Estados Unidos. Él hizo su fellowship en su especialidad en cirugía ginecológica mínimamente invasiva en el programa que lo tiene a cargo la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas y en Mayo Clinic, Florida. Él tiene un fellow en investigación en el Departamento de Ginecología en Cleveland Clinic de Florida. Es certificado por el American Board de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos. Tiene una fundación de ayuda a mujeres en general con distintas dolencias en nuestro país. Como ustedes ven, es una persona muy versada en la temática que nosotros vamos a tratar ahora. Y como ecuatoriano nos sentimos orgullosos de contar con tu presencia, Alfredo. Entra para formar parte de este grupo de profesionales jóvenes con los que va a contar nuestro país y que te presento ante la comunidad ecuatoriana, la comunidad latinoamericana e iberoamericana. Bienvenido, Alfredo Gijón. Buenas noches con todos. Primero agradecer al doctor Campuzano. Muchas gracias por esas palabras y por esta invitación y oportunidad de participar en este webinar con, obviamente, tan prestigiosos cirujanos y médicos especialistas en ginecología y endometriosis específicamente.
El tema de hoy día es algo que es extremadamente relevante para la ginecología en general, pero también que ha logrado una cierta connotación en las redes sociales y específicamente a nivel gubernamental. Me parece que no más hace 1 o 2 meses el gobierno estadounidense, americano, acaba de pasar una ley en que se acaba de aprobar en donde se va a aprobar 26 millones de dólares anuales para la investigación de la endometriosis. Y esto fue porque una congresista americana que tenía esta patología, obviamente se dio cuenta que la cantidad de investigación en la endometriosis, en proporción con el porcentaje de la población que tiene, era obviamente bastante bajo, ¿no? Y es por eso es que en los próximos años, yo espero y creo que todos esperamos que esto va a ser un aporte muy significativo para la ginecología, obviamente con el objetivo de que nos permitan tener nuevas alternativas para nuestras pacientes con el fin de, obviamente, mejorar su calidad de vida, ¿no? Pues por eso que creo que la endometriosis es un tema tan importante e significativo en estos momentos. Y bueno, sin más, vamos a pasar con el primer expositor. Él es el doctor Jimmy Castañeda, es un reconocidísimo médico ginecobstetra. Es especialista en medicina reproductiva, cirugía laparoscópica y profesor universitario. Es coordinador de la unidad endoscópica ginecológica del Hospital Militar Central de Bogotá. Es miembro del grupo de endoscopía ginecológica y cirugía robótica de la Clínica de Marley. Es past president de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica y past president de la Federación Colombiana de Ginecología. El tema que el doctor Castañeda nos va a hablar hoy día es inflamación, dolor, estrés y calidad en la vida respecto a la endometriosis. Doctor Castañeda, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Alfredo. Y muchas gracias, por supuesto, al doctor Guillermo Campuzano, presidente de la CIAEGI, con quien hace ya mucho tiempo venimos trabajando en conjunto. Bueno, el título de esta conferencia dice inflamación, dolor, estrés y calidad de vida. Involucra posiblemente una temática bastante amplia y más cuando hablamos relacionado todo esto con la endometriosis, pero yo voy a tratar de llevarlos de una manera muy puntual y muy sencilla a los conceptos que quiero dejarles. En primera instancia, quiero manifestar que no tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta conferencia. Los objetivos que les voy a plantear están dados, en primer lugar, para mostrar la evidencia de la valoración de la calidad de vida en endometriosis y cómo puede afectar a la mujer comprometida por esta enfermedad. En segundo lugar, evidenciar la relación entre endometriosis y estrés. Tercero, plantear la fisiopatología y patrones de dolor en endometriosis y su interrelación con calidad de vida. Siendo así, entonces vamos a los conceptos. Entonces, primero un contexto general respecto a la endometriosis que probablemente se ha venido manejando, o no probablemente, se ha venido manejando de manera amplia en los anteriores conversatorios, pero hay que tener claro que la endometriosis es una enfermedad crónica benigna que se define como la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero y que induce una reacción inflamatoria crónica. Y aquí quiero hacer énfasis en este término de enfermedad crónica benigna, del cual nunca nos debemos apartar cuando hablamos de endometriosis, y de la palabra inflamatoria, que es una característica permanente en la mujer que tiene endometriosis. Se estima que la prevalencia en la población general de mujeres en edad reproductiva varía entre el 2 al 10%, esa es más o menos la incidencia que se calcula, pero cuando estamos en subgrupos de mujeres con infertilidad o dolor, esto puede subir al 30 al 50%. O sea, cuando tenemos síntomas, especialmente
estos dos síntomas, la prevalencia en endometriosis es bastante importante. ¿Con qué se asocia la endometriosis? Entonces, básicamente se asocia, aquí trato de resumirlo posiblemente con otras cosas, pero dentro de lo clásico que nosotros conocemos al respecto está la dismenorrea, dolor durante la ovulación, dispareunia, sangrado anormal, dolor pélvico crónico, problemas diversos de vejiga e intestino, fatiga e infertilidad. Esto es probablemente lo que conocemos ya, repito, desde el punto de vista clásico de endometriosis. Y otro contexto muy importante es cómo vemos hoy la endometriosis desde el punto de vista de fenotipos, en los tres tipos de fenotipo que es la endometriosis peritoneal, el endometrioma y la endometriosis profunda. Tres formas de la misma enfermedad. En algunos contextos se piensa que la endometriosis profunda podría ser un tipo de enfermedad diferente, pero digamos que así es como lo vemos desde el punto de vista de fenotipo. Ahora, relacionado la enfermedad con problemas de salud pública, de gestión de recursos, definitivamente hoy y cada vez estamos más preocupados por el consumo, el gasto médico de los sistemas de salud ante cualquier enfermedad, y la endometriosis no es la excepción. Entonces hay una preocupación creciente respecto a los costos que implica la endometriosis en los diversos sistemas de salud y en los diversos países, especialmente en aquellos en los cuales es trascendental y se evalúa de manera sistemática este aspecto. Estos datos de costos van a permitir incorporar las evaluaciones económicas a los enfoques para diagnóstico y tratamiento de manera, ojalá temprana, de la endometriosis, basado en la evidencia, basado en costo-efectividad, y definitivamente hay un concepto común, y es que los costos probablemente son considerables, pero no están muy bien identificados. El estudio que nos muestra de mejor manera este aspecto es el realizado por la Fundación Mundial para el Estudio de la Endometriosis, en el estudio llamado EndoCost, que involucró estos países, varios países de Europa y los Estados Unidos. Este estudio fue realizado en el año 2011 con base en una serie de valoraciones de los años previos, especialmente el año 2008. Se entrevistaron a mujeres con diagnóstico ya confirmado laparoscópico de endometriosis. Fueron 1.450 mujeres, de las cuales se terminaron incluyendo 909, y representó el estudio más importante en cuanto a estrategia, en cuanto a diversidad de países y en cuanto a número de pacientes que había hasta el momento. Y en ese análisis de costos se evaluaron los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos tienen que ver con el gasto específico en la atención médica de estas pacientes, y los costos indirectos tienen que ver con el costo laboral y social relacionado, básicamente incapacidades, qué pasa por dejar de trabajar, qué costos tiene asociados ese aspecto. Aquí están las cifras finales, donde los costos directos, esto es en euros, son 3.281 año por paciente. Los costos indirectos 6.298 y un costo total de 9.579. Yo lo trasladé a dólares, sería hoy en la conversión actual $11.300, y tengamos en mente que esto fue este análisis fue hace 9 años, 8 o 9 años, o sea que probablemente no, los datos de inflación lo suben un poquito, pero partamos de esta cifra. Entonces, cuando hablamos que el costo promedio el que impacta en el sistema de salud de un país, la endometriosis, tanto costos directos como indirectos, está en $11.373, y el análisis dice que es similar al impacto que tienen enfermedades crónicas claramente determinadas como la diabetes o la artritis reumatoidea. Pues definitivamente la endometriosis debemos catalogarla con la importancia propia del impacto médico en costos que tiene esta enfermedad. Pero adicionalmente,
en este estudio se valoró la calidad de vida. Ahorita vamos a profundizar un poquito en ese concepto de calidad de vida y se encontró que el 16% de las mujeres presentaban problemas de movilidad variables, desde problemas leves hasta problemas severos, 3% problemas de autocuidado, 29% problemas con las actividades, para realizar las actividades habituales, 56% problemas de dolor o de sentirse mal como tal, y 36% problemas de ansiedad y depresión. Fíjense que aquí comenzamos a mezclar uno de los aspectos del título de esta conferencia, y es el estrés, los problemas asociados al estrés y la ansiedad. Adicionalmente, se hace una escala de calidad de vida bajo una escala cualitativa, donde se encuentra que la endometriosis genera un promedio de 0.80 años de vida ajustados por calidad, con una desviación estándar que va desde 0.19 hasta 20.080 en el transcurso de un año. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que lo ideal en una mujer con esa edad específica, con un estado de salud, digamos, es lo mejor posible promedio, debería ser de 1. Es decir, que cuando estamos por debajo, la calidad de vida de esa mujer está disminuida. Y ese cálculo se hace en un 19% en promedio, ¿cierto? Con un espectro bastante amplio. Pero entonces, esto permite concluir que la reducción de la calidad de vida en este estudio de la Fundación Mundial para el Estudio de la Endometriosis, la calidad de vida está disminuida en 19% en general con las pacientes de endometriosis. Pero adicionalmente solo el 24% de estas mujeres generó un año de vida ajustado por calidad de 1, es decir, solo el 24% llegó a un estado de salud, digámoslo, normal, una persona sin enfermedades correspondiente a esa edad. Es decir, que más del 70% de las pacientes con endometriosis tienen deteriorada su calidad de vida, como lo hacen muchas otras enfermedades crónicas. Y pues llama la atención 2 mujeres de esas 900 que hablan de que su estado de salud era peor que la muerte, o sea, pacientes seriamente afectadas. Y el paso siguiente fue hacer un análisis multivariable regresivo donde se analizaron las diferentes variables para encontrar cuáles eran las que estaban más relacionadas con la calidad de vida como tal, con los costos, perdón. Y fue la calidad de vida la que se encontró como el predictor más importante de los costos totales y de los costos de la atención médica. Es decir, mientras más está afectada la calidad de vida en las variables cualitativas analizadas, más costoso es para el sistema de salud la atención de esa mujer afectada de endometriosis. Y adicionalmente, otros factores asociados son la etapa, mientras más severidad de la endometriosis o la presencia de síntomas de dolor pélvico y la severidad de ese dolor, la presencia de infertilidad y un mayor número de años desde el diagnóstico, se complementaban como otros factores importantes en cuanto al impacto del costo, de la que más, de manera más importante, impactación del costo. Para muchas mujeres, el diagnóstico de endometriosis se hace años después del inicio de síntomas. Es decir, no para muchas, sino para casi todas, de manera que el promedio está cualificado en este estudio de Rush entre 5 a 7.9 años. Es decir, desde que comienzan los síntomas hasta el momento en el cual se hace un diagnóstico claro de la endometriosis pueden pasar entre 5 a 8 años. Y esto tiene que ver con esto, con calidad de vida, estrés, ansiedad asociada a la endometriosis. En primera instancia no es solamente el impacto físico que tiene en la salud, sino ese impacto que va evolucionando, que se demora por sus características en que lo diagnostiquemos, por sus características y por la forma como enfocamos el problema, pues obviamente es como un círculo que va creciendo, una rueda que va andando y va haciendo crecer
el círculo no solo de síntomas, sino de estrés, ansiedad y el impacto en la calidad de vida. El dolor crónico y severo relacionado con la endometriosis puede ser una de las principales causas de discapacidad para las mujeres y tiene un impacto supremamente importante en el deterioro de la calidad de vida y alta morbilidad psicológica. Entonces, de los síntomas, todos importantes, probablemente por ser uno de los más frecuentes, el dolor es el que puede tener más impacto analizado de manera individual en la calidad de vida, pero mientras más severo, pues ese impacto es aún mayor. La endometriosis definitivamente está asociada, hay una evidencia bastante amplia para una mayor tasa de ansiedad y depresión. Este es el cálculo que se muestra en promedio, depresión en alrededor del 80%, un poquito más del 80% de los casos, ansiedad igual 87%, pero adicionalmente hay otros síntomas que probablemente no nos detenemos a valorar, como son la ira, el miedo, la autoculpa, la dificultad para establecer relaciones con el entorno, desafíos para trabajar o para capacitarse y problemas para completar todos los días tareas. O sea, una mujer con endometriosis potencialmente tiene afectación en esto, no puede hacer su vida normal, le cuesta trabajo. Y esto es un círculo de cosas que todas sumadas, todas interactuando, hace que lleguemos a esa característica. Entonces, la endometriosis afecta de manera seria y de manera negativa la salud física y los diferentes aspectos que acabamos de mostrar de la mujer. Y sí, tenemos en cuenta ese segmento de mujeres jóvenes, menores de 25 años, donde las relaciones, el bienestar social son muy importantes y adicionalmente nos lleva a que esas pacientes comiencen a cambiar sus planes de vida futuro basados en su enfermedad. Pues esa afectación resulta especialmente importante porque son personas más jóvenes que la mayoría, que el promedio. Entonces, el mayor impacto de alteración de calidad de vida, estrés y ansiedad probablemente se produce en las pacientes que tienen mayor dolor, pero también en los segmentos de pacientes jóvenes, y si se mezclan ambas cosas, pues resulta algo que puede ser catastrófico. Está evidenciado que se afectan mecanismos de homeostasis psicológica de las mujeres, de las personas como tal, control, optimismo y autoestima de manera negativa, lo cual hace que estas alteraciones en estos 5 aspectos globales sean aún más difíciles de controlar. Ustedes dirán, bueno, y no estamos acostumbrados nosotros como médicos a valorar de una manera más palpable esta alteración de la calidad de vida, pero pues hay diferentes escalas y no se puede decir que hoy en día hay una escala perfecta, pero probablemente esta, que es una escala específica para valorar la afectación de salud, de la calidad de vida de las mujeres con endometriosis, es la que más se utiliza y es la que probablemente más recomendada está. Y yo quise mostrarles acá las 5 esferas que se valoran acá. El dolor, el control, el soporte, la emoción y la imagen. Y cuando miramos el dolor, como aquí estamos mirando calidad de vida, entonces miramos el dolor social, dolor en las tareas del hogar, soportar el dolor, sentarse, caminar, el impacto para sentarse y para caminar por el dolor, al hacer ejercicio, el comer, el dormir, el dolor de cama, el deseo. Todas estas cosas las valora esa escala de unos puntajes, no era la idea detenernos sobre esos puntajes, y de acuerdo a eso da una valoración de qué tan afectada puede estar la calidad de vida con respecto a esos parámetros que les mostré en el estudio de la Fundación Mundial que lo utilizó para ese estudio, pero hoy en día probablemente esta es la escala que más se utiliza. Miren estas otras cosas que probablemente nosotros no valoramos casi nunca en pacientes con endometriosis. La frustración, cómo está el control, si puedo olvidar, cómo están los síntomas, si es incapaz de decir, entender, si se la pasa gimiendo. Yo creo que a todos nos han llegado esas pacientes que se sientan al frente y durante la consulta cada vez que les preguntamos, gimen, ¿sí? Así como que no queda claro y para nosotros nos
transmite más bien es una imagen "Uy, qué pereza con esta paciente", nos produce de pronto rechazo, pero debemos enmarcarla dentro de un aspecto global de afectación, de estrés, ansiedad y de calidad de vida. La calidad de vida relacionada con salud, que es probablemente el concepto más integral que debemos manejar. Calidad de vida relacionada con la salud es un concepto multidimensional que engloba, como dice esta definición, aspectos físicos, psicológicos y sociales asociados a una determinada enfermedad o su tratamiento. Con este concepto en la mente, vamos a entrar poco a poco en dolor. Uno de los principales síntomas de la endometriosis es el dolor. Hay varios tipos. Probablemente aquí están los más frecuentes: la dismenorrea, la dispareunia profunda, el dolor pélvico crónico. Esto probablemente decir crónico no menstrual es una redundancia, pero preferí ponerlo para tenerlo claro. Y otros tipos de dolores como la isquesia, el dolor lumbar o algunos tipos de síntomas dolorosos urinarios. La endometriosis tiene un impacto adverso, repetimos, en el bienestar físico, mental y social, efecto negativo en la calidad de vida. Y a pesar de que esto es una preocupación creciente para profesionales, para salud, para determinadores de gasto, falta muchísimo para que esto realmente impacte de manera importante en el manejo integral de nuestros pacientes con endometriosis. Ya entrados en dolor, mencionados los principales presentaciones clínicas de dolor, pues es claro que la dismenorrea y la dispareunia profunda son en esta proporción los síntomas de dolor más frecuentemente asociados. Y podríamos decir, eso no es absoluto, pero podríamos decir que hay una correlación entre el tipo de dolor con el tipo de lesiones que presenta la paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un síntoma de isquesia, debemos pensar posiblemente en lesiones rectales. Si tenemos disuria, debemos pensar posiblemente en la afectación vesical. Si tenemos un dolor pélvico no cíclico, de mitad de ciclo especialmente, podemos tener una relación de la endometriosis con la ovulación. Si tenemos dispareunia profunda, pensamos en lesiones infiltrativas, ya sea de ligamentos anchos, fondo de saco posterior o pared rectal anterior. Y si tenemos dismenorrea, pensamos en un origen funcional. No, funcional no quiere decir normal, quiere decir que con base en los procesos funcionales normales de la menstruación hay una exacerbación por aumento de prostaglandinas peritoneales, por inflamación dada por ese endometrio que no se encuentra ubicado en el sitio que es. Produce secundariamente esa hiperfuncionalidad, llamémosla así, una hipertonía miometrial, isquemia del músculo uterino y dolor. Entonces, obviamente, esta dismenorrea varía en severidad y dependiendo de otras cosas que vamos a ir viendo con respecto al dolor. Hay una característica importante de la paciente con endometriosis, es el concepto de hiperalgesia. La hiperalgesia es, por definición, el dolor insoportable con estímulo no doloroso. Y es que estas pacientes, así como sucede en otro tipo de procesos inflamatorios o neuropáticos, donde hay lesión nerviosa, produce cambios en su respuesta neurológica que hace que partes de su cuerpo. Estamos hablando de una enfermedad crónica, estamos hablando de una enfermedad que dura años en poderse diagnosticar. Entonces, este es un proceso que va creciendo, y la paciente con endometriosis no solamente se caracteriza por los dolores que acabamos de ver, los dolores pélvicos, los dolores abdominales que acabamos de ver, sino que adicionalmente se asocia con bastante frecuencia a este concepto de hiperalgesia. Entonces, las pacientes con endometriosis no solamente sienten dolor en el sitio afectado, en las derivaciones nerviosas propias de los sitios afectados, sino prácticamente su cuerpo es un recipiente que responde a estímulos que no deberían ser dolorosos como dolorosos.
En la endometriosis profunda, específicamente, hay una gran inflamación y hay fibras nerviosas invadidas por células estromales endometriósicas. Esto es importante porque esto hace que el tipo de dolor que presenta la paciente con endometriosis profunda, cuando duele, porque no siempre duele, y es una de las cosas propias del dolor en la endometriosis, está asociado a infiltración de las fibras nerviosas por las células endometriósicas con mucha frecuencia. Y eso es importante tenerlo en mente para plantearse por qué los tratamientos están determinados, que son efectivos para endometriosis profunda, son esos en los que se resecan las zonas afectadas, incluyendo las zonas de fibras nerviosas que se encuentren afectadas. Entonces, en esto se produce un círculo de crecimiento donde la hiperalgesia es la manifestación, o una de las manifestaciones presentes, no, yo no diría finales, sino presentes, constantes, donde ahí se caracteriza por una gran inflamación debido a ese endometrio ectópico que nos produce una secreción anormal de una serie de sustancias, histamina, triptasas, prostaglandinas, dados por las células de respuesta inflamatoria que no deberían estarlo haciendo, macrófagos, mastocitos, leucocitos activados, que se encuentran en lesiones, en esas lesiones endometriosas, rodeando las fibras nerviosas sensoriales y metiendo, lanzando, secretando esas sustancias al líquido peritoneal. Hay sensibilización, esto lleva a una sensibilización de nociceptores, el neurotrofismo, la neuroneurogénesis local y la activación de las fibras nerviosas sensoriales con la consiguiente hiperalgesia. Y esto lleva al aumento de la percepción del dolor, ya dijimos por qué. Esto es un círculo de crecimiento que va aumentando, va aumentando, va aumentando y lo debemos conocer como parte del manejo integral que tenemos que hacer del dolor en estas pacientes. Y hay un concepto adicional que siempre debemos asociar con el dolor, con el estrés, con la ansiedad y con la calidad de vida, y es el concepto de catastrofización. La catastrofización es, por definición, la respuesta de afrontamiento negativa a una experiencia de dolor. Aumento de los pensamientos, los sentimientos de impotencia, o sea, es como cuando uno tiene una pena y se da golpes de pecho de manera permanente y se complican sus emociones. Esto puede suceder en enfermedades crónicas, se ha visto asociado a problemas de dolor lumbar crónico, a problemas crónicos de origen neuropático, dolores después de una lesión espinal, dolor secundario a enfermedades como la esclerodermia, pero también se ha visto asociado con problemas de endometriosis. Y es importante porque esas pacientes que tienen endometriosis, que tienen dolor y que tienen catastrofización, son pacientes que tienen aún más comprometida su calidad de vida y son pacientes que se han valorado más discapacitadas en general. Entonces, este es un concepto que ustedes deben explorar, que debemos tener en cuenta cuando nosotros vemos a esos pacientes con problemas de dolor asociado a endometriosis y especialmente esos problemas de dolor severo de larga data. Si esas pacientes no tienen esta afectación, no catastrofizan, generalmente lo que uno ve está más representando de manera más real su estado de salud, pero secundario a la endometriosis como tal. No quiero derivar esto como la catastrofización como si fuera algo diferente, pero pues es como un concepto de complicación en calidad de vida de la paciente con endometriosis. Igualmente, no solamente las pacientes se ven más comprometidas, más discapacitadas, sino que adicionalmente estas pacientes deben ser identificadas antes de definir un tratamiento porque la respuesta a los tratamientos, independientemente si es quirúrgico, si es médico, no es tan buena en estas pacientes que tienen este compromiso. Definitivamente los profesionales de la salud subestimamos el dolor de las pacientes de manera consistente. Hay valoraciones, estudios donde no hay una correlación entre lo que yo como médico que he valorado a esta paciente con dolor y endometriosis determino de su severidad y lo que ella realmente siente. Esa discordancia ojalá no debería existir, pero es muy real. Y es mucho más pronunciada esa tendencia, o sea, nos hacemos una divergencia mayor si
si el dolor es más severo. Entonces, si nosotros no estamos pensando en que realmente el dolor, en la severidad del dolor o que realmente el dolor tiene un compromiso tan importante en esta paciente, pues probablemente no la podemos ayudar de manera suficiente. La endometriosis claramente es una enfermedad que causa dolor pélvico, es un hallazgo frecuente, no solamente causa, sino que es un hallazgo frecuente cuando estudiamos pacientes por dolor pélvico y definitivamente es un generador primario de dolor, ya lo hemos visto por qué. Y ese dolor, no voy a hablar de tratamiento, no es la idea de esta conferencia, pero el dolor puede persistir luego de tratamiento quirúrgico o después de tratamiento médico. Y eso tiene que ver con los cambios, ya los mencioné, en la respuesta nociceptiva secundario a los procesos fisiopatológicos de la endometriosis. Hay una sensibilización central mediada por la forma como la médula espinal comienza a entender e interpretar esos conceptos de afectación, de inflamación y de dolor. Hay un procesamiento anormal, unas respuestas neuropáticas que llevan a unos generadores secundarios nuevos de dolor que vuelven y alimentan toda la cadena de manera que eso se convierte en un proceso permanente. Entonces, las pacientes que tienen dolor asociado a endometriosis seguramente necesiten un manejo mucho más integral que la cirugía que definimos, que el medicamento que definimos, para que realmente logremos mantener una mejor calidad de vida, porque probablemente por ser una enfermedad crónica no vamos a pretender esa curación que quisiéramos tener todos en la mente respecto a la endometriosis. Y hay otro concepto respecto al dolor, y es que la severidad de ese dolor no necesariamente está relacionada con la severidad de la endometriosis. En esta escala se muestra cómo probablemente la mayor asociación de dolor está con los estados basados en el estadio de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, en estados 1, 2, 3 y 4, con los estados 1. No lo llamemos iniciales, sino estado 1. Y donde de pronto pensaríamos que el dolor puede ser más terrible, pues no se presenta porcentualmente un compromiso tan significativo de pacientes que es el estadio 4. Entonces, probablemente aquí hay unas propuestas respecto a por qué esas lesiones tempranas, más que tempranas, peritoneales, pueden presentar más dolor, secretan más prostaglandina F2 alfa comparadas con otras lesiones. Parece que son más activas en el líquido peritoneal de estas pacientes con endometriosis peritoneal. Se han encontrado mayor cantidad de estos sustancias vasoactivas que crean parte o hacen parte o alimentan ese círculo de problemas relacionados. Entonces, como conclusión, la endometriosis es una enfermedad crónica que afecta globalmente la salud de la mujer afectada. Partamos de esto. Es una enfermedad crónica y sigamos con esto. Afecta globalmente la salud de la paciente. Debemos dejar de pensar en solamente esos implantes que estamos viendo o en ese endometrioma que estamos viendo, sino que estamos ante una paciente que está integralmente afectada por una serie de procesos que son secundarios a esa endometriosis. La calidad de vida, repito la definición, relacionada con la salud, es un concepto multidimensional afectada en las mujeres con endometriosis. La calidad es el factor que más impacta en el estrés y la calidad de vida de la mujer con endometriosis. Y existen diversos mecanismos que hacen que la presencia, modalidad y severidad del dolor sean variables, así como la presencia de hiperalgesia y catastrofización que ocurren en la endometriosis como en otras entidades como la esclerodermia o dolores crónicos. Espero haberlo llevado de una manera más o menos ordenada a lo que yo quisiera que les hubiera quedado con estas conclusiones. Muchas gracias. Gracias, gracias Jimmy. Alfredo continuará con la presentación de los panelistas.
Por favor, ceda Alfredo. Estimado doctor Gijón, su micrófono está desactivado. Perdón. Muchas gracias, doctor Castañeda. Muchas gracias por esta excelente presentación. Como podemos ver y nos demostró el doctor Castañeda, esta patología es algo que afecta mucho más que simplemente la pelvis. Puede tener mucha afectación psicológica y que lleva a múltiples efectos en la vida de estas mujeres. Así que muchas gracias, doctor Castañeda. Bueno, el segundo conferencista es el doctor Juan Salgado. El doctor Juan Salgado es un reconocido obstetra ginecólogo de Puerto Rico, es especialista en cirugía mínimamente invasiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Caribe de Puerto Rico. Es fellow de LACOG y del American College of Surgeons. Es medical director de la Minimal Invasive Gynecologic Surgery and Endometriosis Center del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Central del Caribe en Puerto Rico, aparte de ser miembro de la Fundación de Endometriosis de América, radicada en Nueva York. El tema que el doctor Salgado va a hablar hoy día ¿es la laparoscopía diagnóstica realmente el primer paso para el diagnóstico de la endometriosis? ¿Qué hay de la utilidad en relación a la clínica y al ultrasonido? Adelante, doctor Salgado. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla para subir la presentación. Quiero darle las gracias al comité organizador por el honor de estar esta noche con ustedes aquí y saludar a todos los amigos que no nos vemos hace tanto tiempo debido a esta pandemia. Así que vamos a hablar, ¿verdad?, rápidamente de un tema que me apasiona, y es que tratar de ver a los pacientes y mejorar la calidad de vida del paciente sin tener que hacer una laparoscopia diagnóstica. Y para mí, al igual que un estudio que hubo hace un tiempo atrás que decía Blind D&C is dead, pues decir la laparoscopia diagnóstica como primer paso está muerta, porque podemos hacer muchas cosas más. Estos son mis disclaimers, ¿verdad?, para las cosas que estoy haciendo y que tienen que ver con endometriosis, todos ellos. Más o menos los objetivos que vamos a pasar ahora aquí, y vamos a pasar por encima de algo de lo que habló Jimmy durante su presentación, y como la repetición es la madre del aprendizaje, pues mientras más repetimos las cosas de la endometriosis, más aprendemos y más se nos queda. Y sabemos que endometriosis es una condición donde el tejido del endometrio lo podemos encontrar en diferentes lugares del cuerpo, no solamente en el área pélvica, sino en otros sitios, ¿verdad?, de todo el cuerpo. La prevalencia, como les dijo anteriormente, llega hasta un 10%, y respectivo de la raza, de lo que haga la mujer, de lo que sea, va a haber un 10%, ¿verdad?, de la población mundial que va a tener endometriosis. Y usualmente el diagnóstico es tarde, se puede demorar hasta 10 años, y la edad promedio que se le diagnostica a estas pacientes con endometriosis profunda es a los 28 años. ¿Y cuál es la etiología? Bueno, sabemos la historia de Samson, donde nos decía que la menstruación retrógrada era lo que causaba, ¿verdad?, la producción de todas esas lesiones que nos encontramos en el peritoneo. Y vamos viendo cómo, según va pasando la menstruación, según la teoría de Samson, va cayendo sangre en el peritoneo y va creando una reacción inflamatoria que con el pasar del tiempo va aumentando, haciendo neovascularidad, cambiando y alterando esa pelvis con una reacción cada vez más y más frecuente, y con dolor que va aumentando hasta que se van desarrollando los nódulos de endometriosis, según la teoría de Samson. ¿Pero qué pasa? En un tiempo atrás, Hugh Taylor de la Universidad de Yale nos decía, ¿qué pasa con los pacientes que nacen sin útero y encontramos que tienen endometriosis profunda, endometriosis en el septo recto vaginal? Así que nos explicó sobre los Hoxa genes, donde hay una predisposición genética, que estos pacientes vienen ya con una predisposición donde, aunque no tengan útero, no han tenido menstruación, van a desarrollar endometriosis eventualmente en la vida. Y luego de eso, en el 2018, para diciembre de 2018,
se publicó este interesantísimo paper, la teoría de la epigenética, que es una teoría donde la manifestación de la célula varía siendo el mismo material genético. Y esto yo le explico a los pacientes. Imagínate que tú tienes un pentagrama y el pianista va a tocar y va a expresar el piano en un bolero. Así que ese pentagrama que tiene las notas musicales va a tocar en forma de bolero, pero si viene otro compositor y le cambia la expresión, las señas de cómo se va a expresar y lo pone de merengue, va a tocar otro piano completamente diferente, teniendo aún el mismo componente celular. Y esa es la teoría epigenética, que puede haber una diferenciación y salir la endometriosis de unas células que estaban anteriormente ahí. Pero para tener el diagnóstico de endometriosis nos enseñaron, ¿verdad?, que tenía que ser con una biopsia, teníamos que sacar glándulas y estromas para poder decir que esta paciente tiene endometriosis, darle el diagnóstico y tratarla. Y sabemos que definitivamente lo que decíamos antes era que el diagnóstico definitivo se hacía por una laparoscopía. Y sí sabemos que la laparoscopía, el 40% de las complicaciones menores es menor que en una cirugía abierta, y sabemos que las complicaciones mayores son exactamente iguales que en una cirugía abierta, pero eso no quiere decir que vamos a convencer a las pacientes para decirles, tienes dolor, tienes unas menstruaciones bien severas con unos dolores incapacitantes, vamos a hacerte una laparoscopía porque no tienes riesgo. Todo tiene riesgo. Y lo que está pasando es que yo estoy viendo pacientes que tienen 18, 19 años, que estoy seguro que ustedes también, y estas pacientes llevan 3 y 4 laparoscopías. Y mientras más entran a la barriga de la paciente y mientras más fulgurizan los implantes de endometriosis, más adherencia y estamos añadiendo más complicaciones a la pelvis de esa paciente. Y muchas veces entramos y pensamos, veíamos esos implantes de endometriosis, quemábamos los implantes de endometriosis y decíamos, listo, curé a la paciente. Pero en realidad no teníamos una evaluación preoperatoria bien hecha y estábamos bregando con la punta del témpano de hielo. Y la lesión se quedaba ahí y le decíamos en 6 meses, 7 meses, te volvió el dolor porque vino una recurrencia. Y el 78% de estos pacientes podían recurrir, pero en realidad no es una recurrencia, es una persistencia por no tener una evaluación correcta con los instrumentos correctos que tenemos hoy día para evaluar a estas pacientes. Y como dijo el doctor Jimmy Castañeda, dismenorrea, dolor no cíclico, infertilidad, dispareunia, masas pélvicas, es lo que nos trae en la presentación estas pacientes cuando las vemos en la oficina. Y los síntomas pueden aparecer desde bien temprano en niñas que tienen 14 años con unos dolores de menstruación tan severos que no pueden ir a la escuela, como según van creciendo y se va desarrollando esta irritación en el peritoneo, pueden ir desarrollando los dolores hasta que llega un momento que las pacientes se incapacitan a la edad de 20 y pico de años, ¿verdad? Y decimos que hay 3 tipos de endometriosis: la superficial, la profunda y la de los endometriomas. Pero ¿qué pasa con la adenomiosis? La adenomiosis, que es la endometriosis del músculo del útero, que hacemos una laparoscopía y encontramos 2 puntitos de endometriosis, los quemamos y le dijimos, miren, en la laparoscopía diagnóstica entré y te encontré 2 puntos de endometriosis, los quemé y listo. Ya se te va a quitar el dolor y la paciente en la próxima menstruación se retuerce otra vez porque lo que tiene es adenomiosis y eso lo podemos ver con un sonograma, no lo vamos a ver con la laparoscopía. Tenemos las recomendaciones y los guidelines que ya nos dio el ACOP, nos dio el American Society of Reproductive Medicine, y aquí es un resumen de ellos, al igual también de la Sociedad de Infertilidad Española, donde el ACOP nos dice que usemos la variedad de tratamientos médicos, de opciones médicas, primero, antes de llevar a estas pacientes a una cirugía. El American Society of Reproductive Medicine nos dice, vamos a ver la endometriosis como una condición médica con un backup quirúrgico. Lo que nos está diciendo, no operes primero, evalúa a esa paciente primero y si la operación no es necesaria, no metas a esta paciente a sala de operaciones. La Sociedad Española de Infertilidad, ¿qué nos dice? El manejo de endometriosis se debe considerar manejo médico primero y cirugía si es necesario para la paciente, que más adelante vamos a explicar por qué algunos pacientes los tenemos que llevar a cirugía. ¿Y qué modalidades tenemos de diagnóstico? Voy a hablar de las 2 modalidades que más se están usando porque
si le doy el review de todo lo que hay de modalidades de diagnóstico, ¿verdad? De radiología, no acabamos esta noche, no vamos a hablar del CT scan, no vamos a hablar de otras modalidades, porque en realidad no son igual de buenas que la sonografía, y en algunos lugares, como en Río de Janeiro, el doctor Tías Raimundo tiene una radióloga que es una experta haciéndolo por MRI. Pero los estudios que nos dicen, en el año 2007, este fue el estudio que cambió todo, y Mauricio Abreu comparó el examen clínico con sonografía transvaginal y con MRI para el diagnóstico de endometriosis profunda. ¿Y qué encontramos? Que el sonograma transvaginal con una simple preparación de 3 FLIT enemas en la oficina, sin tener que meter a la paciente en una máquina de MRI, sin tener que gastar tanto dinero, podríamos tener una sensitividad, una especificidad, positive predictive value, negative predictive value y un accuracy mucho mejor que con el MRI, tanto para lesiones del recto sigmoide, tanto para lesiones retrocervicales y lesiones de los uterosacros. Y en la conclusión, el sonograma transvaginal es mucho mejor que un MRI para el diagnóstico de endometriosis profunda. Esto es otro review que se hizo donde llegan a la misma conclusión. Desde el 1964 hasta el año 2014 hicieron un review de toda la literatura y la conclusión fue que el sonograma transvaginal era mucho mejor para el diagnóstico de endometriosis profunda que un MRI, que un CT scan, que un barium enema y que un sonograma endorrectal. Y aquí tenemos lo que nosotros en Puerto Rico desarrollamos en el año 2011, que lo presentamos en el World Congress de Endometriosis en Francia, donde llamamos un Target Organ Sonography Score, y lo que hacemos es que evaluamos esa pelvis, hacemos el sonograma, pero le damos un score, y con este score nosotros podemos predecir la complejidad de la cirugía. Así que yo tengo una paciente que tiene un score alto, cuando se la devuelve al ginecólogo le digo, esta paciente va a tener una cirugía bien complicada, necesitas un colorectal, necesitas un urólogo, y si el ginecólogo no se siente cómodo haciendo la cirugía, nos va a llamar, nos devuelve la paciente, nosotros operamos la paciente y se la devolvemos. ¿Y qué vemos en el sonograma? En el sonograma podemos ver todas las capas de los intestinos, podemos ver las lesiones, como aparecían aquí, esto es una lesión superficial que no ocupa solamente un pedacito de la serosa, la muscularis está completamente libre, la submucosa y la mucosa está bien. Podemos saber las lesiones cuando vienen, la distancia que están desde el ano hasta donde se encuentra la lesión, y con esa información podemos saber qué le vamos a hacer a esta paciente. Vemos la circunferencia de la invasión de la lesión, la longitud de la lesión, y con esta información podemos decirle a la paciente si le vamos a hacer un bowel resection, si le hacemos un discoid resection, si le hacemos un shaving solamente de la lesión. Podemos ver el septo recto vaginal perfectamente y las lesiones que están ahí, y hay veces que estamos operando y si no encontramos la lesión, la sonografista va a sala de operaciones, busca la lesión por el sonograma, encontramos y nos metemos en el área donde esté y la sacamos. Lesiones en la vejiga se pueden ver fácilmente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros para evitar la laparoscopía diagnóstica ahora mismo? ¿Es la laparoscopía diagnóstica realmente necesaria como la primera línea de evaluación? Esto es un estudio prospectivo donde la queja principal es dismenorrea y dispareunia. El inclusion criteria que tenemos, que tenga dismenorrea de 8 a 10 de 10, que tenga visitas a la sala de emergencia, que falte a la escuela si son niñas universitarias o que falten a su trabajo, y que su goal principal es resolver el dolor. Porque no metemos a otras pacientes o porque necesiten cirugía, que más adelante le vamos a enseñar el algoritmo que desarrollamos, o porque quieran un embarazo y esas pacientes van a otro lado en la oficina. Así que lo que hacemos es que llamamos a la paciente, le hacemos un historial, todo el examen físico, le hacemos un sonograma y dependiendo del hallazgo del sonograma, desarrollamos este algoritmo. ¿Y qué tenemos? La paciente con un sonograma positivo para endometriosis profunda. Y tenemos dos vertientes. La vertiente 1 es, la llevo a cirugía si la paciente tiene obstrucción del intestino, si tiene obstrucción de los ureteres, si la paciente tiene una lesión que está causándole una hematuria, que tengo que hacer esa operación, y entramos a esa paciente y la operamos por laparoscopía con colorectales, urólogos. Tenemos un team bien bueno para operar a esas pacientes.
Pero si la paciente tiene endometriosis profunda, pero no le está causando nada y no necesita cirugía en ese momento, la pasamos al otro lado del algoritmo, que va igual que si la tuvo un programa positivo para endometriosis profunda y esa paciente llega a esta área de aquí donde tenemos que evaluar otras causas de dolor. ¿Y por qué hacemos eso? El 80% de los dolores del área de la pelvis no es por endometriosis, es o por cistitis intersticial, o por problemas del nervio pudendal, o por constipación, o por irritable bowel syndrome, o por myofascial pain evaluation. Así que tenemos un montón de condiciones que nos pueden causar dolor y si la paciente la ponemos en el tratamiento quitándole las reglas para que se le vaya el dolor de menstruación porque tenía adenomiosis, pero tenía cistitis intersticial, esa paciente, si no le curas su cistitis intersticial, va a tener problemas, va a dejar el tratamiento y va a seguir brincando de médico en médico. Así que tenemos que ver la paciente una cosa completa, tratar todas sus condiciones para tener un resultado completo y tener un resultado que la paciente sienta que este doctor me está tratando y me está haciendo tener una calidad de vida la que yo esperaba tener. Así que estas pacientes las brincamos al protocolo y en el protocolo ¿de qué consiste? Yo le explico, no sé ustedes en sus oficinas, pero para poner unas pacientes jóvenes de 14, 15 años en pastillas anticonceptivas, me da mucho problema con las madres. Y esas son las personas que más tengo que convencer porque la nena lo que quiere es que yo le quite el dolor. Y ella va a creer en lo que yo le digo. Pero para convencer a las mamás, yo le digo, mira, yo tengo que quitarle la regla a tu hija. 1, para que no tenga menstruación. Y 2, para que esos implantes mensualmente no estén menstruando dentro de su barriguita. Y de esa forma le explico, imagínate, vamos a hacer una comparación con una nevera. Y tenemos una nevera que el ice maker tiene la cajita del ice maker rota y el hielo se está regando por toda la nevera. ¿Qué tú haces para parar eso? Tú apagas el ice maker, pero la nevera sigue funcionando. Así que con pastillas anticonceptivas sin regla, con dispositivos intrauterinos de progesterona, con vaginal rings que tengan hormonas, con pastillas de progesterona o con medicamentos que estén ya certificados para usarse para quitar la regla, con esto vamos a tratar a tu hija y ya tú verás que el dolor se le va a ir. ¿Y qué hacemos? Esa paciente la vemos cada 3 meses, por 2 veces, si no tiene ninguna queja. Y después la seguimos cada 6 meses. Le hacemos un sonograma otra vez a las pacientes que tienen lesiones profundas para estar seguros que está todo detenido y que esas lesiones profundas no siguen creciendo porque hay muchas lesiones que son profundas que no responden a tratamientos médicos y tenemos que estar seguros que esas pacientes no se nos pasen por alto y tengan obstrucción de un ureter o tengan algún tipo de lesión que necesiten la cirugía. Y el efecto secundario que estamos viendo más bien en estas pacientes es el breakthrough bleeding, donde le explicamos a las pacientes, puede ser que ocurran 2 cosas. 1, te vas a tomar tus pastillas, todo va a estar perfecto, no vas a sangrar, no vas a tener dolor y vas a ser la mujer más feliz del mundo. O 2, puede ser que empieces a manchar un poco y si el manchado sigue aumentando, te comunicas conmigo. Yo le doy a todas las pacientes mi teléfono personal. Cualquier problema que esas pacientes tienen, me llaman a mí. Mientras la paciente esté orientada y entienda su condición, esa paciente se va a sentir cómoda y no va a dejar el tratamiento. Una vez que dejamos a una paciente de endometriosis en el aire, esta paciente va a parar y va a seguir brincando hasta que consiga un ginecólogo que le haga una laparoscopía y otra laparoscopía y otra laparoscopía y el remedio sea peor que la enfermedad. Al momento, tenemos 143 pacientes. 1 está pendiente del estudio. 48 están pendientes de reevaluación después de haber empezado su tratamiento. 94 ya han sido reevaluadas con el tratamiento. Y acuérdense, en el diagnóstico, dismenorrea y dispareunia. Estos son los scores que tuvieron en el Target Organ Sonography Score. Estos fueron los diagnósticos adicionales que tenían las pacientes que tuvimos que tratar. Esta paciente tenía cistitis intersticial, así que le estábamos dando las infusiones que damos para cistitis intersticial. Esta paciente tenía una lesión de intestino, así que la seguimos de cerca para estar seguro que no tenía, la lesión no le estaba haciendo obstrucción. Tenemos pacientes con IBS, con constipación y con cistitis intersticial a la vez, que esto es una paciente que aunque la trates, si no le arreglas estas condiciones y no le mejoras esa calidad de vida, esta paciente va a dejar el tratamiento y va a seguir buscando de médico en médico. Estos son los tratamientos que les hemos dado a las pacientes.
el más que se le da pastillas anticonceptivas sin el placebo para quitarle la regla. Y tenemos esta variedad de medicamentos que podemos ir cambiando porque algunos pacientes no toleran el anillo en la vagina, otros pacientes no toleran la lonetindrona, otros pacientes no toleran las pastillas anticonceptivas. Así que vamos cambiando hasta que encontramos el medicamento que le va a mejorar a la paciente, que le quite su ciclo menstrual. Y este es el resultado. Y miren esto. El 84% de los pacientes que evaluamos a los 3 meses, a los 6 meses, no tienen nada de dolor, no han vuelto a sala de emergencia, no han tenido una sola ausencia en el trabajo. El 12% ha tenido unos dolores cuando tienen breakthrough bleeding, que con una pastilla de acetaminofén o medicamentos para el dolor leve, con eso se le va. Y un 4% que tiene unos dolores fuera del área que no podemos explicar lo que es, pero no son dolores incapacitantes que la hacen faltar a la escuela, que tiene que ir a sala de emergencia o que la interrumpen en su vida cotidiana. Así que, en conclusión, queremos decir que el sonograma con preparación de intestino para el diagnóstico de endometriosis profunda es el gold standard. Yo fui a Brasil, me entrené en el 2008 con Mauricio Abreu y el doctor Manuel Goncalves, y fue una experiencia muy, muy buena, muy enriquecedora. Estuve casi 3 meses en Brasil, entre ir y venir tantas veces para poder entrenarme bien. Me llevé a mi sonografista y aquí no es la flecha, es el indio. Nosotros tenemos que entrenarnos porque lo que el cerebro no sabe, el ojo no lo ve. Y yo tengo sonogramas que vienen de la calle de diferentes radiólogos como que están completamente negativos. Le hacemos el sonograma, tienen lesiones intestinales, lesiones en la vejiga y no ven lo que tienen que ver porque si el cerebro no sabe identificar la lesión, el ojo humano no lo va a ver. Tenemos que descartar todas las condiciones, cistitis intersticial, condiciones del nervio pudendal, condiciones intestinales, ya sea irritable bowel syndrome, constipation. Tenemos que ver la paciente como un todo. No podemos solamente ver la endometriosis y olvidarnos de lo demás, porque la gran mayoría de estos pacientes tienen otras condiciones concomitantes que necesitan la ayuda para poder mejorar su condición. Así que, ¿debe ser la laparoscopia diagnóstica el primer paso? Definitivamente no. Sí, cuando vamos a operar, es mejor operar por laparoscopía. Yo diría el 99% de los casos lo hago por laparoscopía, excepto, por ejemplo, úteros bien grandes, cuando tengo que sacarlos por la cuestión de los sarcomas y los fibromas, que aquí en los Estados Unidos pues nos tienen las manos amarradas desde la muerte de Amy en Harvard con lo del sarcoma, pero trato de hacer todo por laparoscopía. Los úteros grandes los desconecto por laparoscopía, abro una pequeña fenestra y los saco por ahí intactos para tratar de evitar, ¿verdad?, hacer la morcelación. Pero aparte de eso, para endometriosis, diagnóstico inicial, una laparoscopía no es necesario. ¿Qué nos queda? Pues en el futuro vendrán muchas cosas más. Hay mucha gente trabajando, están trabajando en unos analgésicos nuevos que nosotros estamos trabajando en unos estudios aquí en Puerto Rico. Vendrán otros medicamentos más. La cirugía ha ido mejorando. Se están entrenando todos estos muchachos jóvenes como Oviedo, como Gijón, que son muchachos que ahora, yo tengo 62 años, yo estoy entrenando a mi hijo también ahora que está en primer año de ginecología, y yo creo que esta generación nueva que viene va a aprender desde residente y no como nosotros que aprendimos en la calle a cómo hacer la laparoscopía. Yo aprendí a los 52 años y tengo ya 62 años, así que yo aprendí la laparoscopía tarde, pero nunca es tarde si uno quiere de verdad aprender. Esta es mi familia que siempre la enseño. Aquí tengo a mi hijo Juanchi, que está en primer año de ginecología, haciendo cirugía abierta, haciendo cirugía laparoscópica, aprendiendo, ¿para qué? Para darle el batón y que siga tratando la endometriosis y que le siga dando mejor calidad de vida a todos los demás. Aquí está mi familia, el núcleo familiar, que es el que me impulsa y es la gasolina que me hace trabajar todos los días y leer y hacer research y hacer todo para mejorar la calidad de vida de las mujeres en Puerto Rico y en el mundo entero. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por esta invitación y me siento muy honrado de haber podido compartir lo que estamos haciendo aquí en esta pequeña isla de 100 por 33 para el mundo entero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salgado. Una excelente presentación, muy pragmática de cómo tenemos que basarnos al momento de evaluar, diagnosticar y tratar a las pacientes con estos problemas. Así que le agradecemos mucho por esta excelente presentación. Gracias, gracias.
Pasamos, me parece, con el doctor Campuzano. Así es, Alfredo. Juan, muchas gracias. En verdad, muy relevante tu exposición. Gracias, gracias. Cuando te conocí hace unos cuantos años, no así le da para no comparar con los que tenemos, pero tú andabas en todo esto, como decimos en nuestro tierra, con juguete nuevo, en lo que era ecografía y diagnóstico de endometriosis. Así te conocí. Mira cómo el tiempo ha pasado, te has querido tremenda experiencia y tenemos estos estudios que pienso que son relevantes y de mucha utilidad para países como los nuestros también. Gracias, Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Alfredo, por tu presentación. Pasamos en este momento a instalarnos en la mesa de preguntas y respuestas con los expertos. Esta vez se integran con nosotros el doctor José Luis Oviedo Choi de Panamá. Él es el doctor en medicina y cirugía, graduado de especialista en ginecología y obstetricia y biología de la reproducción humana en el Hospital Ángeles del Pedregal de México, experto en vaginohisteroscopía y laparoscopía de alta complejidad en el IRICAT. De Strasbourg, Francia, es jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Irma de Lourdes Stanesato, Hospital Punta Pacífica e Instituto de Salud Femenina, miembro del Instituto de Salud Femenina en la ciudad de Panamá. Bienvenido, José Luis. Así también se integra con nosotros el doctor Wagner Moreno Sanchón, que él es un especialista en ginecología y obstetricia de esta ciudad de Guayaquil, Ecuador. Él hizo sus estudios de posgrado en el Diplomado Universitario Europeo en Endoscopía Operatoria Ginecológica en Clermont-Ferrand, en Francia. Él también tiene un diplomado universitario en exploración y manejo de la fertilidad y medicina de la reproducción y ecografía ginecológica y obstétrica también en Clermont-Ferrand, en la Universidad de Auvergne. Actualmente es jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de uno de los hospitales grandes de la ciudad de Guayaquil, el Omnis Hospital. Bienvenido, doctor Moreno. Yo les decía en un comienzo, a la vez también se integran los dos conferencistas de la noche a esta mesa de preguntas y respuestas. Yo les decía al comienzo de esta reunión en la cual analizamos la serie de preguntas que se formularon en los webinars, en los 4 webinars anteriores de endometriosis, Estado del Arte 2020, y en aras de sintetizar muchos de ellos, que poco o casi nada se habló de diagnóstico, lo pusimos a Juan Salgado pues en algo que ha sido relevante su exposición esta noche, la utilidad de la ecografía en el diagnóstico. También él tomó la parte clínica y también hubieron muchas preguntas sobre calidad de vida que quizás no fueron tomadas en ese momento y que por eso esa gran cantidad de esas preguntas hoy fueron, pienso, muy bien aclaradas por lo que Jimmy expuso al inicio de este webinar. Siendo así, pues voy saliendo de muchas de las preguntas que se formularon en la vez anterior y voy integrando también con las que se están formulando, que ya son bastantes en la presente reunión. Alfredo, aquí había una pregunta del día de hoy en donde qué se sabe de los factores de riesgo para endometriosis. Cada día van saliendo más publicaciones en torno a esto. Raza, la genética, mucho de eso ya habló Jimmy y Juan. Se ha hablado de esto al tipos de alimentación, biotipos biofísicos de las pacientes, etcétera. ¿Qué nos puedes decir que en la actualidad algo que sea de relevancia en torno a esto? Sí, esta es una muy buena pregunta y es una pregunta un poco complicada que obviamente, como tú dices, Guillermo, hay un sinnúmero de factores de riesgos. Básicamente todo lo que nos podemos imaginar puede ser factores de riesgos. Y a mí me gusta un poco abordar este tema de una manera diferente, porque muchas de las pacientes cuando vienen al consultorio, a la consulta, ya vienen con un diagnóstico establecido o a su vez vienen con síntomas que son altamente sugestivos de endometriosis. Entonces a mí un poco, en vez de pensar en retrospectivo de por qué llegó a esto, es un poco pensar de manera proactiva cómo puedo ayudarle o qué factores de riesgos van a hacer que esta paciente potencialmente mejore o no mejore sus sintomatologías. Y eso es un poco lo que dijo el doctor Salgado, que muchas veces, a mi manera de ver, hay que darle expectativas realistas a las pacientes y a la manera de preguntarle la historia clínica, preguntarle a su vez si tiene historia de cistitis intersticial, síndrome de intestino irritable, fibromialgia,
o múltiples otros síndromes de dolores crónicos, y a esas pacientes explicarles que seguramente el tratamiento va a ser un poquito más complicado, que va a ser mucho más que una cirugía, y que como dijo el doctor Salgado, seguramente, y sobre todo si ya tuvo una cirugía previa, esta paciente seguramente no es una candidata para cirugía. Entonces, más allá de factores de riesgo, a mí lo que me gusta es determinar más bien factores que esta paciente puede o no puede mejorarse, y qué expectativas puede tener esta paciente en relación al futuro. Me parece que eso puede ser algo más relevante para las pacientes que ya tienen el diagnóstico de endometriosis. Gracias, Alfredo. Para los miembros del panel, por favor, si alguien quiere complementar la pregunta o el enfoque que le dio el experto que contestó, me lo puede hacer conocer en ese sentido, ¿ok? José Luis, que también se integra con nosotros y que él es un experto en infertilidad. Mucho se habla del futuro reproductivo, sobre todo cuando debuta la adolescente con gran sintomatología, sobre todo dismenorrea, dolor pélvico. Y la primera pregunta que se nos formula es, ¿y el futuro reproductivo de estas pacientes? ¿Qué nos puedes decir, José Luis? Buenas noches, doctor Campuzano. Un placer saludar nuevamente al doctor Salgado, al doctor Castañeda, saludos a la distancia. Pues sí, las pacientes adolescentes realmente el doctor Salgado lo tocó de manera muy interesante. Lo primero que hay que hacer es sospechar en estas pacientes adolescentes. Pueden tener endometriosis. Hace unos años tuvimos la oportunidad de hacer algunas pláticas en la Sociedad de Pediatría, porque realmente ellos son los que van a captar a los pacientes, son las que nos las pueden referir. Hay que sospechar en esta paciente adolescente que tenga dolor no cíclico algunas veces. Ellas se van a quejar del dolor y lo importante es aliviarle el dolor para poder beneficiar el potencial reproductivo de estas pacientes más adelante. Estas pacientes pues, realmente no nos van a llegar directamente, tal vez la madre es la que la va a llevar a nuestro consultorio, pero sí es importante preservar el potencial reproductivo de estas pacientes para cuando decidan buscar embarazo, porque la endometriosis va evolucionando y va haciendo el daño a nivel de la función ovárica. Así que en el momento que esta paciente pues, ya decida buscar embarazo, tal vez el daño en cuanto a la respuesta que va a tener el ovario ante una estimulación, ante la búsqueda de un embarazo espontáneo, pues va a ser bastante nocivo. Gracias, José Luis. El doctor Moreno, Juan Salgado nos trajo lo que es el diagnóstico ecográfico y unas hermosas imágenes que presentó el diagnóstico de patología endometrial. Usted, dentro de su punto de vista, la utilidad que le podemos dar a este método de diagnóstico en endometriosis superficial y profunda, ¿qué nos puede decir también? Buenas noches, gracias doctor Campuzano por la invitación. A ver, el doctor Salgado nos presentó unas hermosas imágenes donde lo que al clínico es el estetoscopio y el tensiómetro, a nosotros el ginecólogo es la ecografía. Es nuestra extensión de nuestra mano. Entonces, tenemos que comenzar a habituarnos, a prepararnos, como dijo el doctor Salgado, porque la resonancia podría quedar como una última instancia, ¿no? Para ver quizás lesiones extrapélvicas y todo. Podemos ver con un colon preparado, podemos ver todos los tipos de lesiones de endometriosis profunda, lesiones vesicales, podemos ver incluso lesiones a nivel de zonas como el apéndice, de los intestinos y todo. O sea, pero lamentablemente todos estos estudios son operador dependiente o quien nos va a dar un informe, porque la resonancia de por sí y la ecografía tiene algo que es mejor que la resonancia, porque podemos interactuar con el paciente, podemos tocar el paciente, podemos hacer movimientos del útero mientras hacemos la ecografía, podemos ver el deslizamiento de los órganos o si tenemos una pelvis bloqueada. O sea, la ecografía es muy importante y la resonancia la podríamos dejar como una segunda instancia. Gracias, doctor. Juan, a propósito de las preguntas que se están formulando en el día de hoy, ¿qué hacer en el diagnóstico ecográfico en una paciente virgen que no ha tenido relaciones? ¿Qué alternativas tenemos? Muy buena pregunta. Las sonografistas de nosotros las hemos entrenado, le llenamos la vejiga para poder ver y la hacemos tanto por arriba, ¿verdad? Por el área pélvica, suprapúbica, y nos vamos y ponemos el probe lineal, lo ponemos también encima de la vulva de la niña
y podemos ver a través de, podemos ver la vagina, podemos ver parte del recto, pero se puede hacer el sonograma tanto por arriba como por la parte de la vulva de la nena, lo podemos hacer. Obviamente se tienen que entrenar y es como dijo el compañero, esto es un entrenamiento que tienes que saber lo que vas a ver y lo que vas a buscar. Según vas haciendo más y más, vas viendo las cosas diferentes y vas entendiendo estas niñas a través de la vagina, desde afuera, desde su vulva. Pero se puede hacer con las niñas. Nosotros hacemos el sonograma en niñas que no están sexualmente activas y hemos diagnosticado lesiones en el área del septo recto vaginal. Se puede hacer. También, si tenemos muchas dudas, hay personas que pueden hacer el sonograma transrectal, pero en el sonograma transrectal saben que duele mucho más. A veces hay que sedar las pacientes y vas a tener un resultado bueno en cuanto a la parte de, ¿verdad? Si tuviera una lesión de recto, pero eso mismo lo puedes ver con el sonograma transvaginal y los estudios que se hicieron en Francia lo demostraban, donde podíamos ver que con el sonograma transvaginal era igual o mejor sin el dolor y sin tener que usar una sedación para hacer un transrectal. Gracias. Mircea de Halber, de República Dominicana, comenta ahí, técnica translabial. ¿Conocías esa terminología? Que pienso que es lo que tú nos acabas de decir. Exacto, de translabial. Eso es exactamente. Perfecto. Jimmy, aquí hay una pregunta de los ponentes, de los asistentes de hoy. ¿Estrategias psicológicas se podrían utilizar en pacientes con endometriosis para el manejo del dolor? A ver, definitivamente sí. O sea, el dolor hay que manejarlo de manera integral, donde uno de los factores son las terapias conductuales, cognitivo-conductuales específicamente, que son las que se ha visto que tienen mayor efecto, pero digamos que la idea es que miremos el dolor desde el punto de vista integral, ¿sí? No somos nosotros seguramente los dados a hacer la terapia específicamente, pero sí somos los dados a liderar el tratamiento, donde sabemos que el resultado es mucho mejor cuando nosotros tenemos un grupo interdisciplinario que nos apoya con estas pacientes, que tenemos una psicóloga o un psicólogo que trabaja con estas pacientes de dolor pélvico y les hace ese tipo de terapia, que tenemos una fisioterapista donde se hace terapia de piso pélvico y terapias específicas para manejar problemas musculares asociados. O sea, la idea es manejarlo de manera integral y claro, para la pregunta, sí, definitivamente el combinar con terapias cognitivo-conductuales son las que nos da un mejor resultado con nuestras pacientes. Qué bien. Gracias, doctor Moreno. Sí, Juan, por favor. Quisiera volar un poco ahí también. Estas pacientes, cuando llegan a la oficina, que han visto ya 10 ginecólogos, 15 ginecólogos, llegan con estas depresiones, es bien importante que si los compañeros, ¿verdad?, que estén en la audiencia deciden que se van a dedicar a endometriosis, tienes que saber que esto es una condición que tienes que dedicarle tiempo a la paciente. Esto no es una condición como los resultados de tus laboratorios estaban así, el Papa Nicolau salió bien, nos vemos dentro de 6 meses, cuídate mucho, bye bye. Estas pacientes hay que escucharlas, estas pacientes hay que orientarlas bien, ellas tienen que entender su condición, saber que es algo que no es normal, que es cierto lo que ellas están sintiendo, que no está en su mente, que de verdad está en su cuerpo, porque muchas pacientes llegan con unas depresiones tan y tan severas y han pasado de ginecólogo en ginecólogo porque la atienden 5 minutos, 10 minutos, le dan unas pastillas y síguelo por ahí. O sea, que es bien importante que si decidimos, cuando yo decidí me voy a dedicar a la endometriosis, es dedicar el tiempo que cada paciente necesita y cada paciente es diferente y cada manejo va a ser diferente e individualizado para cada una de ellas. Y tenemos que imaginarnos que ella puede ser tu hermana, tu hija o tu esposa y dedicarle ese mismo tiempo y ese mismo cariño que tú le vas a dedicar a los tuyos. Perfecto. No hay enfermedades, sino enfermos, ¿ok? Pero por eso un manejo integral es lo que se preconiza en esto. En los webinars anteriores tuvimos una participación de Lionel Leroy de México. Cuando la parotomía o la paroscopía en el manejo de la endometriosis. Y en verdad que fue motivo de una serie de preguntas en esto. Doctor Moreno, en ese sentido, esto nos lleva también en relación a nuestra realidad. ¿Qué nos puede ahondar un poquito en esto, quizás declarando lo que vimos en la vez anterior?
El asunto es que la medicina va avanzando, doctor. Ustedes nos llaman los médicos jóvenes y con toda la razón. Ya tenemos 20 años en esto, parece mentira. Y es increíble porque cuando nosotros nos formamos, doctor Campuzano, acuérdense que era obligatorio 4 meses después de reoperar al paciente, hacer un second look. Era la costumbre y luego todo ha ido avanzando, ¿no? Y también una de las cosas que siempre decíamos en los congresos era, tenemos que hacer lo que mejor dominamos. Entonces, si tú estás acostumbrado a hacer una buena laparotomía, debes hacerla si no sabes hacer una laparoscopía. Pero la medicina ha ido avanzando. Entonces, hablar ahora, todo está demostrado de que una laparotomía y una laparoscopía puede manejar bien en buenas manos el dolor. Pero hoy en día hablar de una laparotomía para un manejo de endometriosis, como dijo el doctor Salgado, lo dejaría en 1% de los casos, un máximo. Porque ya sabemos que vamos a tener menos hospitalización, vamos a tener menos dolor, vamos a tener menos adherencia, vamos a manejar mejor esta paciente. Pero siempre y cuando tengamos un enfoque correcto, con siempre guardando los principios de una sola cirugía, un enfoque multidisciplinario y todo lo demás. Entonces la respuesta sería de que hoy en día, cuando nos toque operar, porque todo ha cambiado, incluso hasta esto, siempre decíamos que íbamos a hacer la laparoscopía, pero hoy en día también la primera línea va a ser siempre intentar dejar la laparoscopía para casos específicos, por ejemplo, la chica que quiere embarazar y que ya tiene 5 años que no embaraza, o sea, hacer más exploraciones, ¿no? Entonces la laparoscopía sería la primera respuesta. Gracias, doctor Moreno. Jimmy. Sí, yo quería comentar algo muy puntual basado en la pregunta anterior que respondió el doctor Oviedo, y en este sentido de la laparoscopia. Mire, el factor de riesgo deleterio más importante en fertilidad y endometriosis es la cirugía, ¿sí? Cuando a nosotros nos llega una paciente que ha sido operada 1, 2 o 3 veces con infertilidad, esa paciente tiene un peor pronóstico que la paciente que no ha sido operada, independiente de la severidad de la endometriosis. Entonces, hoy en día, sea cual sea el síntoma de la paciente, sobre todo pacientes jóvenes, en las cuales haya infertilidad, debemos tener en mente la idea de que debemos retrasar la cirugía y ojalá esa cirugía sea una o ninguna, lo máximo posible. ¿Sí? Esos conceptos de operar desde que vemos el endometrioma o operar para mejorar, probemos otras cosas antes de, pero está plenamente evidenciado que la cirugía es el factor deleterio más importante en pacientes infértiles con endometriosis. Sí, Moreno. Y complementando lo que dice el doctor Castañeda, es correcto, y es las pacientes que nos van a tener fallos ováricos prematuros más frecuentemente. Perfecto. En la evolución de las distintas modalidades de cirugía, mucho se comenta ahora la utilización de la robótica. Alfredo, tú has hecho tu entrenamiento en robótica, estás ahora radicado en nuestro país, aquí en Ecuador. ¿Cómo ves tú la aplicación de la robótica en el manejo de endometriosis? El audio, por favor. Perdón. Sí, esta es una pregunta muy, muy válida y pertinente, ya que como dijo el doctor Moreno, siempre se está tratando de evolucionar y obviamente la cirugía robótica es un poco, a priori, por lo menos la tecnología más moderna que hay. Dicho eso, hubo un estudio muy grande, me parece que en el 2017, en donde compararon la cirugía laparoscópica versus robótica de autores, digamos, cirujanos muy reconocidos, entre esos Falcone, Cohen, bueno, entre otros, y básicamente compararon que no había mucha diferencia entre la laparoscópica y la robótica. Dicho eso, no hubo un protocolo específico, fue multicéntrico, así que cada uno un poco hacía lo que ellos se sentían cómodos, pero dicho eso, fue un estudio sumamente grande en que básicamente no se encontró la diferencia. Un poco el beneficio de la robótica, si es que queremos verle de una manera, es que tienes la visión 3D, que es básicamente como si estuvieras viendo, excepto, digamos, normalmente o directamente en comparación con 2D, que sería la laparoscópica. Los instrumentos puedes moverlo en 360 grados, que es un poco similar a lo que sería la muñeca
o las manos del cirujano. Si es que estás sobre todo haciendo una disección en áreas muy, digamos, delicadas o comprometidas, a veces el temblor que existe en los cirujanos puede comprometer tal vez la cirugía. Y a su vez la cirugía robótica lo que te permite es realizar estas cirugías de alta complejidad sin la necesidad potencialmente de un co-cirujano o ayudante que tenga una amplia experiencia en este tipo de cirugías. Entonces, tal vez esos serían los beneficios, y obviamente las desventajas de la cirugía robótica es mucho los costos que hay. Un poco lo que, de mi experiencia, que no es mucha, por cierto, me gradué hace un año, sobre todo en la medicina privada aquí, las aseguradoras todavía no saben mucho de esta tecnología, y al no saber son muy... no les gusta cubrir o aceptar que se utilice la cirugía robótica. Y otra desventaja, obviamente, es la curva de aprendizaje que hay. Yo lo que mis mentores me enseñaron es básicamente escoge una en la que tú te sientas cómodo y haz esas cirugías. No hagas un poco cirugías que son más complicadas de una manera y cirugías menos complicadas de otra, porque seguramente hay veces que no vas a saber o es difícil estimar si es que va a ser o qué tan complicada va a ser una cirugía. Pero por lo menos en la respuesta corta, hoy por hoy no se ha visto que hay una diferencia entre la una y la otra para este tipo de cirugía específica. A propósito de eso, Alfredo, ¿compartes el criterio de los otros panelistas en el hecho de que no a la cirugía reiterativa en endometriosis? Sí, lo que en ese caso tienen todos un poco, obviamente, razón en esto, que vienen pacientes con múltiples cirugías y obviamente yo por lo menos lo que les digo a las pacientes que ya han tenido cirugías y continúan con dolor es que seguramente el 50% de ellas nunca va a dejar de no tener dolor, ¿sí? Y eso está muy bien documentado, que las pacientes que han tenido una cirugía por dolor, el 60% de ellas o hasta un 60% de ellas, en 2 años después van a tener otra cirugía y van a caer lastimosamente en esa cascada de cirugía tras cirugía sin realmente tener un beneficio, ya que, como dijo el doctor Salgado, muchas de estas pacientes el dolor no va a estar relacionado con la endometriosis para empezar. Entonces, yo creo que más que seguir operando, uno tiene que saber decir no a la cirugía y decir, bueno, por ahí no va el camino, hay otras cosas que se pueden hacer, terapias médicas. Ahora se está hablando mucho de la acupuntura, donde yo estaba en la Mayo Clinic, la acupuntura se comenzó a hacer en el hospital. Entonces creo que son nuevas cosas que se están probando y que obviamente se tienen que seguir evolucionando, pero no parece ser que la cirugía es la cura de todos los males en lo que se refiere a endometriosis. Gracias. A propósito de lo que mencionó Alfredo sobre las aseguradoras y la relación de esta que tienen con los distintos estadios de la enfermedad, en nuestras realidades que quizás son muy parecidas, Jimmy, tú como muy conocedor, un científico en este tema, hicieron una propuesta ante el gobierno de Colombia, que esa realidad puede ser sobre codificación de los distintos estadios de la endometriosis. ¿Crees tú una realidad y allá podemos asimilarla para otros países latinoamericanos? Sí, mire, básicamente el sistema de salud en Colombia manejaba la cirugía de endometriosis basada en los estadios de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva. Es decir, endometriosis 1 y 2 es un procedimiento y endometriosis 3 y 4 es otro procedimiento. Sin embargo, probablemente esos eran conceptos de hace 1 o 2 décadas que quedaron muy arraigados en la cultura de facturación. La realidad de la cirugía en endometriosis es otra, y probablemente el campo que más preocupa es la endometriosis profunda, donde podemos hacer unas diversas cirugías bastante amplias, donde Algo pasó con el gobierno para involucrar verificación internacional de procedimientos bajo unos parámetros técnicos. Se le mostró al ministerio que estos eran procedimientos que ameritaban un código específico, y pues ya se logró hace unos años involucrar específicamente la endometriosis profunda dentro del tarifario.
Ya la negociación de cuánto vale ya es otra cosa. Eso ya son negociaciones específicas con las diversas empresas. Gracias, José Luis. En todo caso, relacionado, yéndonos un poco a lo que es fertilidad, endometriosis y calidad folicular y ovular. Si algo dijo la doctora Patricia León la vez anterior que hace reproducción y fertilización asistida. ¿Qué nos puedes decir tú desde tu punto de vista, por favor? Primero, un comentario con lo que hablan sobre la cirugía. Estoy de acuerdo con el doctor Castañeda, el aspecto reproductivo con relación a las cirugías. La tendencia mundial ahorita es hacer una sola cirugía, una cirugía que sea la necesaria, porque se ha visto el efecto que tiene el movilizar o el manipular los ovarios al momento de una laparoscopía, por ejemplo. Por más gentil que se sea, se daña la corteza ovárica y ahí se daña lo que es la reserva ovárica, la cantidad de folículos con los que podemos contar al momento de una estimulación. Así que una de las principales causas de daño al ovario es la propia cirugía. Como bien lo mencionaron, sí hay terapia médica, hay otro tipo de manejos para poder retrasar esta cirugía, sobre todo si la paciente tiene endometriomas grandes, donde al momento de realizar la cirugía se puede dañar la corteza ovárica y al momento de una estimulación, pues sí afecta. Y en relación a la calidad de los ovocitos, uno de los principales marcadores biológicos que tenemos es la cantidad de folículos maduros que tenemos al momento de una aspiración folicular y la tasa de fertilización luego de un in vitro convencional o un ICSI. Y se ha demostrado que pacientes con endometriomas o con endometriosis profunda disminuye la tasa de ovocitos maduros que podemos aspirar. Incluso tenemos más ovocitos de metafase 1 o en estadio de vesícula germinal que no sobreviven ni siquiera a lo que es la maduración in vitro en los laboratorios que podemos realizar. Y por esto baja la tasa de fertilización y la tasa de embarazo. También relacionarlo, como lo mencionó el doctor Salgado, no pensamos mucho en adenomiosis, pero ayer hubo una práctica del doctor Isaacson, donde hablaba de la relación de endometriosis profunda o endometriosis severa con adenomiosis. Y muchas veces ya la calidad del ovocito está afectada por la propia endometriosis, pero también el endometrio está afectado por la adenomiosis y nos provoca bajas tasas de implantación. Así que la calidad de los ovocitos en los pacientes con endometriosis sí está muy afectada desde estadios 1 y 2 hasta los pacientes con endometriosis severa. José Luis, nosotros en un momento decíamos que a quienes hacían fertilización asistida les iba mejor si nosotros hacíamos una laparoscopía y resecábamos los focos activos de endometriosis o hacíamos una cistectomía en endometrioma. ¿Qué nos puede decir al respecto? En una paciente que, lógico, no ha llevado complicaciones como disminución de la reserva ovárica, ¿laparoscopía y mejores resultados en fertilización asistida? En pacientes con endometriosis estadio 1 y 2, al momento de hacer una laparoscopía, se puede hacer ablación de los focos endometriosos y estas pacientes incluso se podrían embarazar de manera espontánea. Pero hay pacientes con endometriomas bilaterales, con endometriosis profunda. Lo ideal es que si la paciente tiene síntomas o es un endometrioma de más de 4 centímetros, que es lo otro del debate, en qué tamaño de endometrioma se opera, la tendencia es operarlos si son sintomáticos y arriba de 4 centímetros. Y la idea es operarlas, mejorar por lo menos la anatomía, restablecer la anatomía y luego ir a lo que es la fertilización in vitro para mejorar las tasas de embarazo. ¿Por qué restablecer la anatomía? Porque a esta paciente la vamos a estimular y luego vamos a hacer una aspiración folicular. Así que poder liberar esas adherencias de los ovarios para facilitarnos el momento de la aspiración folicular. Esta paciente con endometriosis profunda, endometriosis en grados avanzados, sí preferimos operarlas y luego ir directamente al in vitro para mejorar. Sobre todo por el tema de la edad, aquellos pacientes pues arriba de 35 años, pues ya la calidad de los ovocitos por la propia edad, sin dejar de un lado la endometriosis, pues va disminuyendo la calidad. Así que hay que apurarnos un poco con estas pacientes y si se les va a dar un tiempo muy corto de 2-3 meses buscando embarazo espontáneo y si no lo logran, ir directamente a lo que es reproducción asistida. Ok, gracias José Luis. Juan, por aquí hay una pregunta de los asistentes al webinar el día de hoy. ¿Le otorgas un momento en el diagnóstico de la resonancia magnética, quizás algo específico en la que sí necesite de ese recurso diagnóstico? ¿Cómo es la pregunta? Si hay algún momento de la evolución de la enfermedad en que te sea de más utilidad la resonancia magnética ante la ecografía. Cuando tengo lesiones en los ureteres, para ver si la lesión está dentro del ureter o está apretando el ureter, está haciéndole compresión al ureter, la resonancia ahí me puede ayudar antes de la cirugía para decirle al urólogo, tengo que reimplantar un ureter.
pero para todo lo demás, yo lo puedo ver por sonografía. Estamos bien entrenados con sonografía y resonancia solamente lo usamos para eso. En ureter todavía no hemos llegado. Hay personas que están bien preparadas. Manuel Goncalves puede ver todo, incluyendo los ureteres. Si la lesión ya atravesó la pared del ureter y está comprimiendo el ureter, pero está perteneciendo al ureter, que tienes que hacer una resección y hacer una reanastomosis, una reimplantación, pero nosotros todavía no llegamos ahí. Y para eso es que yo hago resonancia, pero para todo lo demás, intestino, vejiga, yo te puedo decir que con el sonograma yo sé lo difícil que va a ser la cirugía y tenemos, ¿verdad? Que esto como algo jocoso, hacemos apuestas con la colorectal y ella me dice, bueno, ¿qué me traes hoy? Y yo le digo, bueno, hoy el ovario derecho está pegado en tal sitio, tiene el intestino pegado por aquí, tiene esto aquí, y cuando entramos es como si hubieras visto exactamente lo que tiene la paciente. El sonograma, si te entrenas bien, es una herramienta increíble y lo haces en la oficina. Hay sonogramas que nos pueden demorar 40 minutos. O sea, que tampoco puedes tener prisa haciendo el sonograma. No es un sonograma pélvico normal. Pero la información que obtienes de ahí y la preparación de esa cirugía, nosotros hacemos una sola cirugía. Y yo llamo a todo el mundo, preparamos, la paciente ve a Pedro Escobar, que tú lo conoces muy bien, ve a Marla Torres, que es la cirujana colorectal, o ve al urólogo, nos preparamos todos y entramos todos y las pacientes salen, lo hacemos todo por la laparoscopía. Bien, yo te diría que menos de el 5% de las pacientes las abrimos. Todas las hacemos por la laparoscopía, todas. Hasta la resección de intestino, ya sacamos, cuando cortamos el intestino, saco el útero por la vagina, saco el sigmoide por la vagina, cortamos la parte del intestino, ¿verdad? Donde hay que hacer la resección, ponemos la parte de la reanastomosis, metemos el intestino otra vez por la vagina para adentro y entramos y hacemos la reanastomosis vía rectal. ¿Sabes? Que ya hasta la paciente antes era como un hand assist y hacíamos una incisión pequeñita de 3 o 4 centímetros, metíamos la mano y nos ayudábamos, ya ni eso hacemos. Ya llevamos 12 años haciendo la cirugía, así que ya poco a poco hemos ido creando un expertise muy bueno, gracias a Dios. Qué bien. Doctor Moreno, a propósito del comentario de Juan Salgado, en el sentido de la cirugía laparoscópica en endometriosis una sola vez, ¿es posible? El manejo se está dando en nuestro medio también multidisciplinario. Te contamos con los cirujanos, urólogos generales, para en un solo momento nosotros resolver este tipo de patología en este tipo de pacientes, sobre todo cuando estamos en endometriosis profunda en nuestro medio. Sí es posible, depende de dónde estemos y ese sería uno de los mensajes importantes de esta noche. O sea, si tenemos pacientes que sospechamos endometriosis profunda o que tenemos una endometriosis severa y no lo podemos manejar en el lugar que estamos, deberíamos poder derivarlo a un centro especial de laparoscopía avanzada con laparoscopistas expertos que tengan todo el grupo. Por ejemplo, hoy en día que está la cirugía bariátrica de moda, eso nos ayuda bastante porque el cirujano bariátrico opera toda la parte de intestino. Así también tenemos otros cirujanos oncólogos que también nos pueden ayudar. Y, por supuesto, el urólogo que siempre tiene que estar a la mano. Entonces, sí, una vez que hemos analizado correctamente a la paciente y sabemos, como dice el doctor Salgado y como dice Jimmy, que son casos severos, que vamos a tener una cirugía bastante pesada, entonces tenemos que ir preparados con todo el equipo. Urólogos, cirujanos coloproctólogos y los ginecólogos de laparoscopía. Trayendo esa contestación del doctor, en tu sitio, Alfredo, ¿cómo tú más o menos ves la tendencia del progreso que hemos tenido en endoscopía quirúrgica ginecológica? Perdón, ¿me puedes repetir esa pregunta? El progreso que hemos tenido en nuestro medio en cirugía, en laparoscopía quirúrgica ginecológica, en el manejo no solamente de endometriosis, sino de otras patologías. ¿Cómo percibes tú desde tu óptica como joven, como que uno viene con todo el ímpetu de querer hacer y entrar con todo? Recuerdo que yo
cuando vine de Francia y salieron los Spacker en la corrección de la incontinencia urinaria y poníamos la mallita. Bueno, eran una serie de situaciones en verdad que el fervor lo llevó uno a eso. Sin embargo, hay situaciones que la experiencia y el tiempo nos da para nosotros ir siendo quizás un tanto más cautos en esto. Sí, creo que hay mucha apertura de la gente y quiero ser muy cauto en esto. Voy aquí igual 12 meses, entonces no es que tengo una experiencia muy vasta aquí en el Ecuador, pero creo que hay mucha apertura de la gente y de querer tratar de hacer estas nuevas cosas. Sobre todo en la parte robótica, como te dije, la parte de las aseguradoras es el problema más significativo, pero he trabajado con oncólogos y un poco hemos comenzado a hacer ganglios centinelas, cáncer endometrio, laparoscópicos, utilizando azul patente, porque aquí no tenemos el ICG que se usa en la cirugía robótica. Y hemos hecho también disecciones de ganglios linfáticos, pocos casos, pero ya hemos comenzado a hacer eso. Entonces yo creo que es un avance, es un progreso que tiene que obviamente ir avanzando conforme pasa el tiempo y las nuevas generaciones se van haciendo un poco más familiares con este tipo de procedimientos. Pero quisiera pensar que seguramente en el Ecuador en los próximos 5 o 10 años vamos a tener mucho más experiencia en este tipo de problemas. En cuanto a endometriosis avanzada, todavía no he tenido un caso de que tenga endometriosis en el urétero, en el intestino, entonces no te podría decir exactamente eso. Pero sé que hay urólogos también que están operando robóticamente, entonces puedo asumir que de ser el caso, eso se podría hacer también. Así que me parece que el futuro puede ser prometedor aquí en el Ecuador y obviamente yo voy a tratar de hacer lo mío también. Gracias, Alfredo. Una pregunta para los miembros del panel. Jimmy, querías decir algo. Habilita el Sí, audio. yo quiero complementar otra idea que me parece muy importante y es que, mire, la endometriosis es una enfermedad crónica, eso es claro, ¿cierto? Pero eso no es igual al concepto que se maneja con mucha frecuencia de que es recurrente, ¿sí? Hoy en día la recurrencia se cataloga, entre comillas, como un fracaso del estudio prequirúrgico y de la táctica quirúrgica. Definitivamente, si uno hace un estudio prequirúrgico suficientemente adecuado, el doctor Salgado ha sido muy extenso en eso, vamos a diagnosticar la verdadera extensión y el verdadero compromiso en la endometriosis y vamos a planear una cirugía adecuada. Y para la cirugía adecuada necesitamos un equipo adecuado y un entrenamiento adecuado. Pero si nosotros seguimos con eso que vimos hace unos años en los cuales el endometrioma y luego el endometrioma y luego el endometrioma y lleva 3 o 4 cirugías y nunca estudiamos la endometriosis profunda cuando sabemos que el marcador del endometrioma es un marcador muy claro de endometriosis profunda, pues vamos a tener esas cirugías recurrentes. Una cirugía bien realizada de endometriosis es poco probable que vuelva a presentar implantes, ¿sí? Cosa diferente a que la enfermedad siga, porque la enfermedad tiene diferentes factores que puede hacer que persista y que seguramente hace que persista todas las alteraciones por las cuales puede estar asociada. Gracias, Jimmy. Yo planteaba una pregunta para los miembros de la mesa. Rol de los progestágenos y su utilidad en endometriosis. Juan, ¿qué opinión mereces tú al respecto? Bueno, acuérdate, los progestágenos yo los uso en pacientes que tengan más de 18 años, 21 años por la osteoporosis que pudieran causarle, ¿verdad?, a estas nenas pequeñas por la disminución en la masa ósea. Pero yo he tenido una muy buena experiencia con los progestágenos y, por ejemplo, uso noretindrona bastante. Y si a la paciente le va muy bien con la noretindrona, la trato de convencer de que se ponga un dispositivo intrauterino de progesterona como Mirena. Y el resultado ha sido bien bueno para la experiencia que tengo y llevo bastantes años ya en esto, tratando a las pacientes con medicamentos y prefiero usar eso a tener que usar las pastillas anticonceptivas porque muchas de ellas por el estrógeno pues me le da algunos efectos secundarios, náuseas, no toleran bien la pastilla y tratan de dejar el tratamiento. Así que lo que hago es que le digo, mira, vamos a tratar estos progestágenos, te tienes que proteger
un tiempito con la norepinefrina y si funciona te pongo un dispositivo intrauterino y he tenido muy buena respuesta con los progestágenos. Ustedes tienen mejores progestágenos que nosotros, que Estados Unidos no los ha aprobado todavía, que vi ahorita que, ¿verdad?, la compañía que está auspiciando el webinar tiene unos progestágenos que son muy buenos, pero aquí no podemos tener eso. No ha llegado a Estados Unidos y es una buena alternativa de tratamiento. Jimmy, puntualmente, algo que nos puedes decir al respecto. Gracias. Pues es una de las alternativas de tratamiento. Yo lo uso con frecuencia cuando tratamos de manejo exclusivamente médico o complementario después de cirugía en los casos en los cuales está indicado y con una consideración especial, y es que la paciente no esté bajo tratamiento de fertilidad por razones obvias. El progestágeno que más utilizamos actualmente aquí es el Dienogest, donde podemos hacer tratamientos relativamente largos con una buena tolerancia, una buena aceptabilidad. Obviamente eso depende de las pacientes, a veces no lo toleran también, pero en general es un progestágeno útil. Pero la utilización de otros, que también podría funcionar bien, el dispositivo Lonorgestrel lo usamos con bastante frecuencia con el resultado, yo pienso que bueno, como coadyuvante del control de dolor en pacientes obviamente que no estén buscando embarazo, también puede ser útil como alternativa. José Luis, desde el punto de vista de fertilidad, sabemos que es un poco limitante sus beneficios, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Y, con respecto al uso de las progestinas, pues aquí en Panamá usamos mucho el Dienogest, el 2 miligramos. A las pacientes les va muy bien, pero hay que hacer una observación, por lo menos si son pacientes muy sintomáticas que sabemos que las vamos a mantener con progestinas por largo tiempo, también podemos utilizar los dispositivos liberados de levonorgestrel. Pero estamos haciendo una tendencia con las pacientes de congelación de ovocitos. Si son pacientes jóvenes que tienen pues su reserva ovárica en buen estado y que todavía no quieren buscar embarazo, pero están con los síntomas de endometriosis, a los pacientes les proponemos la congelación de ovocitos cuando tienen mejor estado de la función ovárica, y luego se puede colocar un tratamiento a largo plazo con progestinas. Ya cuando decida buscar embarazo, pues bueno, se hace la fertilización como tal, pero ya teniendo ovocitos de una edad más temprana que a los 38 o 39 años. Entonces es una tendencia que estamos teniendo con las pacientes y estamos haciendo una campaña bastante ardua con eso para crear conciencia, porque las pacientes realmente no conocen esta modalidad o esta alternativa. Gracias, José Luis. Yo quiero presentar una pregunta que es un caso clínico que nos presenta la doctora Guncha, que está ahorita como en el auditorio. Que yo alguna vez formulaba estas preguntas a gente experta en endometriosis, porque cuando decimos, esta es la pregunta que quizás nos va a llevar a sentirnos impotentes en el manejo de este tipo de pacientes. Paciente de 32 años, ya fue operada por endometriomas y endometriosis, miomas uterinos, y ha tomado 2 años Dienogest, y actualmente presenta nuevamente endometriomas y miomas y dolores. ¿Qué hacer? Estos son los que nosotros veíamos, y es lo que yo alguna vez comentábamos a los grandes laparoscopistas. Le decimos, pero si tiene operada 4 veces, sigue con el dolor, otra vez apareció, ya le dimos tratamiento, ¿qué hacemos? Al público, a los distinguidos, que son gran cantidad de los que nos están escuchando todavía, esas preguntas que tenemos sobre endometrioma ováricos, las veremos en el próximo webinar, que he recolectado todas las que quedaron de la vez anterior con lo que se está planteando ahora, y se las formularemos a Juan Carlos Ramírez para que nos aclare, y también todas aquellas que son relacionadas con la parte clínica de endometriosis también las tenemos para la próxima sesión. Estoy retomando las que podemos hacer, aplicarlas a lo que se trató el día de hoy. ¿Qué dice Juan? En fibromas y en el caso que dice la doctora ahora, es un caso que lo hemos tenido todos, y yo me siento con las pacientes y le digo, mira, si te opero los fibromas ahora, esa es la causa de que te voy a volver a operar, porque una paciente que tiene fibromas, múltiples fibromas, genéticamente está predispuesta a seguir haciendo fibromas. Así que si la opero desde bien joven y sigo operándola y sigo operándola y sigo operándola, va a terminar con un útero que se lo voy a dejar sin fibroma eventualmente, pero no lo va a poder usar porque va a tener más cicatrices que el que peleó con Mike Tyson la última vez. Así que es importante para mí tratar de evitar la cirugía,
darle medicamentos, progestina, para tratar de verdad de aguantar. Estos pacientes los puedo poner también un tiempo en agonistas de gonadotropina para disminuir los fibromas y tener como tiempo que ganar con esa paciente y decirle, tienes que salir embarazada lo antes posible, porque tú no eres una paciente que tienes tiempo para esperar. No puedes decirme, yo voy a tener hijos a los 35 años, yo voy a tener hijos a los 38 años. Y una de las cosas que dijo José Luis, yo a esa paciente se la envío al de infertilidad, al doctor Naval Bracero, para que congele unos óvulos buenos que tiene joven ahora y después podemos usar una madre sustituta para que le preste su útero y pueda tener un hijo a esa paciente como quiera con sus óvulos. Pero hay úteros que uno los ve y sabemos que esa paciente no va a tener oportunidad en el futuro, porque el útero está completamente lleno de fibromas, los ovarios están llenos de endometrioma, y yo lo que trataría de hacer es tratar de salvarle los ovocitos mejores que tenga, guardarlos, y si no hay forma de salvarle ese útero en el futuro, usar una madre sustituta que nos ayude para que esa paciente pueda tener un hijo con su genética propia. Qué bien. Alfredo, ¿querías decir algo? Sí, respecto a esta pregunta de los miomas, es súper interesante. Y recién hubo un estudio que salió que decía que si sacabas más de 6 miomas o 5 o más miomas durante la cirugía, el índice de fertilidad realmente bajaba. Entonces, lo que ellos sugerían es sacar los más importantes y de ahí dejar el resto, porque como dice el doctor Salgado, vas a crear tanta cicatriz en estos úteros que el índice de fertilidad así va a disminuir. Entonces, no siempre sacar todos los miomas significa que la fertilidad va a aumentar. Y si nosotros vemos, José Luis, algo así corto, que estoy terminando para el auditorio, gracias por mantenerse hasta este momento en la expectativa de nuestra audiencia. Quería, José Luis, decirnos algo. Sí, depende mucho del deseo reproductivo de la paciente. Pues, si ya ha sido operada, pues volverla a operar por otro endometrioma, nosotros le damos tratamiento médico a esa paciente, le damos progestina. Y si los miomas no son submucosos, por lo menos, y esos miomas se le da seguimiento. O sea, volverla a operar es saber que le vamos a volver a reintervenir. Es cierto, el componente genético de que vuelva a presentar miomas es alto. Es volver a tocar ese endometrioma, ese ovario, pues afecta mucho la reserva ovárica. Me pongo en el otro plano, salgo de la paciente con toda esta catástrofe que presentó. Y aquella cuando hacemos una cesárea y encontramos 2 endometriomas, esta paciente embarazó sin ningún tratamiento a pesar de tener sus endometriomas. ¿Qué hacemos en ese momento? Y si el futuro de ella, ¿qué le espera en el manejo de nosotros? ¿Qué se le pueda dar? Doctor Moreno, ¿nos puede decir algo al respecto? Es algo, es más o menos lo mismo, es similar porque esta paciente embarazó, tiene un buen pronóstico en términos de reproducción y muchas veces tocarla, si ya tiene una injuria que es la cesárea, tocarla y aumentarle su injuria no vamos a ayudarle mucho. Entonces, es el mismo tema de los fibromas durante la cesárea, ¿no? Si esta paciente ya embarazó, creeríamos que simplemente deberíamos vigilarla y luego someterla, puede ser a alguna progestina o a tipo Cerazette, algún medicamento para que mantener, yo le digo a los pacientes, la endometriosis, una vez que se operó, es una fogata que está apagada, pero que esa fogata se puede prender en cualquier momento. Entonces tenemos que mantener la fogata apagada. Gracias. Casi tenemos 2 horas de que iniciamos esto, en verdad que mantenemos una buena audiencia. Sin embargo, los invito al próximo, el día jueves, al webinar que tenemos sobre dilemas en endometriosis, en el cual trataremos pues con el doctor Carmona y con el doctor Juan Carlos Ramírez temas también candentes sobre esta patología. Yo voy a darles un espacio de tiempo para finalizar y con el mensaje de ustedes para nuestra audiencia. Contigo, Juan, comienzo. Primero, muchas gracias por esta tremenda oportunidad. Espero que el mensaje haya llegado a los compañeros, a los que llevan muchos años y a los que están comenzando ahora, de que la laparoscopía diagnóstica es cosa del pasado. Tenemos que hacer una laparoscopía que sea operatoria. Tenemos que entrar con un mapa hecho, con el ejército completo para darle la mejor oportunidad a esa paciente en una sola cirugía. Y que cuando operemos y hacemos una resección de intestino porque tiene un nódulo y la paciente todavía no ha tenido hijos,
pongamos a esa paciente en medicamentos para evitar que esa paciente siga desarrollando más, ¿verdad?, la endometriosis. Y si la paciente va a buscar bebés y le haces una laparoscopía, rápidamente tiene mejor pronóstico para salir embarazada que si espera, como algunos médicos que lo ponen en unos medicamentos por 6 meses después de la cirugía. Eso disminuye su fertilidad. Así que yo creo que la laparoscopía diagnóstica como primera línea está en el pasado. Hay mucho para entrenar, hay mucho para aprender. Entrénense en el sonograma endovaginal. Yo lo hice a los 50 años, llevo 12 años con esto y de verdad que no me arrepiento de haberle dedicado tanto tiempo y estoy haciendo una labor que estoy ayudando a mi país y en muchas partes del mundo. Así que muchas gracias al comité por esta oportunidad. Jimmy, por favor, tus palabras para la audiencia. Muchas gracias, Guillermo. No, yo quiero redondear únicamente en que espero que haya quedado la idea de que la endometriosis es una enfermedad crónica, o sea, todos lo sabemos, pero como que no hacemos introspección de eso. Y de la necesidad de hacer un manejo interdisciplinario donde no dejemos de lado los conceptos de calidad de vida, estrés, ansiedad asociados a esta enfermedad. Muchas gracias, Jimmy. Doctor Moreno, por favor, su mensaje a la audiencia. Agradezco, también quiero agradecer la invitación, doctor Campuzano, y dejar el mensaje de que esta enfermedad, si bien muchos nos dedicamos a esto, tenemos muchos ginecólogos que no tienen el reflejo de pensar en endometriosis. Y por eso tenemos este tiempo de demora en diagnóstico de 6 años en adelante, 6, 8 años. Entonces ese también sería un buen mensaje final de pensar en endometriosis y pensar que los cólicos y los dolores pélvicos crónicos no son algo normal, lo que siempre se pensó en el pasado. José Luis, por favor. Y bueno, lo importante, muchas gracias, doctor Campuzano, nuevamente por la invitación y nada más recalcar que hay que hacer un buen diagnóstico, planear un buen esquema de tratamiento con la paciente. Importante preguntarle su deseo reproductivo, porque eso depende de lo que se va a realizar. Si es una cirugía, hacerla de la manera más completa, con todo el arsenal de métodos diagnósticos que tenemos a disposición, todo el arsenal de manejo médico que tenemos, pero discutir el deseo reproductivo de la paciente, cuidar mucho la reserva ovárica si se va a manipular el ovario. Gracias. Alfredo, por favor. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, doctor Campuzano. Ha sido para mí un placer poder compartir panel con todos estos expertos en el tema. Y nada, agradecerle ¿no? a Exceltis y a usted por crear estos y obviamente la endometriosis y la laparoscopía es un constante aprendizaje en que constantemente tenemos que estar evolucionando y aprendiendo y escuchando nuevas cosas. Así que le felicito y le agradezco por crear estos webinars que definitivamente ayudan sobre todo a las pacientes ecuatorianas y latinoamericanas. Gracias. Reitero pues mi agradecimiento a ustedes, distinguidos colegas y amigos, por la generosidad que han tenido de participar y aunar junto con CIEI el mensaje que nosotros trasladamos a nuestros colegas, a nuestros asociados y no asociados, que trascienden pues en mejorar la calidad de vida de las pacientes que padecen de esta patología. Visibilizar esto a nivel médico y a nivel de nuestra sociedad. Agradecer a ustedes, a la distinguida audiencia que se ha mantenido estoicamente hasta este momento ante la serie de comentarios y preguntas y respuestas que se han dado, así como también a Exceltis por la coyuntura y el apoyo que nos da para nosotros poder llegar con todo el bagaje de conocimientos y de experiencias en esta patología a nuestra audiencia. Gracias, José Manuel, y gracias también a Pablo Antes. Estimado doctor Campuzano, muchas gracias a usted y a CIAEGI por involucrarnos nuevamente. Ha sido un enorme placer. A todos los profesores, felicidades por sus brillantes intervenciones. Recordarles que Exceltis es un aliado en educación médica continua. Si tienen proyectos similares a estos o quieren generar proyectos de educación a favor de los pacientes, Exceltis quiere ser su aliado. Por favor, no dejen de tomarnos en cuenta. A los distinguidos invitados que han estado con alto interés hasta estas horas de la noche, recordarles que el vínculo que usaron hoy es el mismo que usarán el jueves. Por favor, manténganlo a mano. Igual los señores panelistas, los profesores, el vínculo que han usado hoy es el mismo del jueves. Cualquier inquietud, pues Exceltis está a las órdenes. Somos líderes de bioequivalencia in vivo
y es un placer poder participar de esto y ayudar a mejorar la calidad de vida de pacientes en nuestro país y en nuestra región latinoamericana. Sin más que decirles por el momento, a nombre de Exceltis, muchas gracias a EGI y muchas gracias a los médicos del Ecuador y países vecinos. Que descansen, buenas noches, les esperamos este jueves. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.